Pero bueno, gente, lo de Serkan y Ozge es una locura. De verdad que nadie se lo esperaba. O sea, pensábamos que todo estaba más que superado, ¿no? Que cada uno por su lado, siguiendo sus vidas, y ezas. De repente sale esto. Me quedé con la boca abierta, os lo juro. A ver, porque para ser honestos, la tensión entre ellos siempre ha estado ahí, pero, ¿ir a este punto? Lo que yo creo que está pasando es que hay algo más debajo de todo esto. No es solo una rencilla cualquiera, parece que hay espinas clavadas que no terminan de salir. Y claro, cuando dos personas con tanta química y con un pasado tan intenso se encuentran, pues la chispa salta. Pero esta vez, la chispa parece que ha prendido fuego. Muchos dicen que es que siguen teniendo un cariño especial, y yo no lo niego, tienen una conexión brutal. Pero lo que yo sospecho es que el cariño se mezcla con un poquito de resentimiento, o quizás, una pizca de orgullo herido. ¿Os imagináis? Tú lo ves, te acuerdas de todo lo que vivisteis, y a lo mejor te dices, mira qué bien le va ahora, ¿y yo qué? O al revés, a lo mejor el otro te ve y piensa, tanto que dijo, y mira ahora. Esa mezcla de sentimientos es explosiva, y eso se nota a kilómetros. No es solo lo que se dicen, es cómo se miran, la forma en que evitan ciertos temas o, al contrario, cómo se enganchan en discusiones que parecen no tener fin. Es como si estuvieran jugando a un ajedrez emocional, y cada movimiento cuenta. Y nosotros, pues aquí de espectador, intentando descifrar qué diablos está pasando realmente. La verdad es que me da un poco de pena, porque cuando una pareja así se separa, duele. Y si encima siguen con estas tensiones, pues peor. Parecen dos imanes que se repelen, pero que a la vez no pueden dejar de sentirse atraídos. Es el clásico te quiero pero no te aguanto, pero elevado a la máxima potencia. Y lo que más me intriga es cómo empezó esto. ¿Fue una conversación casual? ¿Un evento inesperado? Porque de la nada, ¡pum! Toda esta onda expansiva de tensión. Me imagino que debe haber habido alguna conversación importante, o algún cruce de miradas que lo dijo todo, sin necesidad de palabras. A veces un simple gesto, una pausa en el aire, una forma de apartar la mirada, te dice más que 1000 discursos. Para mí, esto no es solo un drama pasajero. Creo que hay algo profundo ahí que todavía no ha sanado. Algo que se quedó en el tintero, o una herida que se abrió y se infectó un poquito. Y cuando eso pasa, es difícil de arreglar, ¿verdad? Es como intentar poner parches a un agujero que sigue sangrando. Pero bueno, también hay que decir que a veces estas tensiones se magnifican por el tema de ser figuras públicas. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, lo analiza la gente. Y claro, si encima se rumorea que hay algo, pues todo se pone más caliente. Cada pequeño detalle se convierte en una pista, y cada gesto en un titular. Lo que está claro es que la química entre ellos, sea para bien o para mal, sigue intacta. Y eso, para los que seguimos sus historias, es fascinante y a la vez un poco desesperante. Te gustaría verlos felices, pero si están así de tensos, pues algo no va bien. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta tensión es una señal de que todavía hay sentimientos muy fuertes, o es simplemente el final de un capítulo mal cerrado?